Estoy feliz de estar en esta mesa de los sabios de la Z y obviamente para mí es un orgullo esa posibilidad que tengo de estar aquí. Como decía el doctor Miguel Ángel, sí, efectivamente, estuvimos en Cancillería. Soy, gracias a Dios y a la vida, soy presidente de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, una organización que comenzó hace 2 años y comenzamos por ahí con unos 3 países a empezar a hablar de qué es lo que queremos hacer. En este momento me da satisfacción de comunicar a toda la audiencia global de la Z Televisión, decirles que ahora esta organización, que comenzó pequeña, ahora estamos en 17 países de América Latina, el Caribe, incluyendo también Estados Unidos, Canadá, España y otros países que en este momento se me escapan. Esta es una organización que ha crecido mucho y que incluso ya no es solo la red ICAL, tanto de América Latina y el Caribe, sino que ahora en los países que llegan a 100 miembros ya se forma un capítulo, de tal manera que en este momento ya tenemos 2 capítulos. Tenemos el capítulo Perú y también tenemos el capítulo de República Dominicana, el cual estuvimos solemnizando el día viernes 21. Y quiero aprovechar, por supuesto, a la audiencia de la Z y decirles que tomen contacto aquí en República Dominicana con la doctora Teodora Castro, que es quien está dirigiendo el capítulo República Dominicana, y se integren a la red de investigadores científicos de América Latina, que está creciendo de manera que yo no lo pensaba hasta este momento. Con ustedes están comentando, distinguidos sabios de la Z, es un problema que nosotros también lo estamos viviendo. Quiero decirles que en el Ecuador el año 2023 terminó, de acuerdo a las estadísticas internacionales, como uno de los países más inseguros del mundo. Y obviamente esto es sumamente preocupante. En estos tiempos de los 3 últimos gobiernos que hemos tenido en el Ecuador, algunos expertos en el tema de seguridad sostienen que el problema fundamental del crecimiento de la delincuencia en el Ecuador, de la delincuencia organizada del Ecuador, de la delincuencia, no solamente esa delincuencia que está por ahí en las calles, sino que está en las posiciones políticas. Nosotros, lamentablemente, quizás para vergüenza del mundo, hemos tenido que nuestros legisladores involucrados en casos de corrupción, candidatos a la presidencia de la República, asambleístas, están involucrados en actos de corrupción. Tenemos a jueces involucrados en casos de corrupción. Tenemos generales, incluso los Estados Unidos le ha quitado la visa a algunos generales porque están involucrados, tanto de la policía y otros que están involucrados en el tema de la corrupción. De tal forma que es un problema que nosotros lo hemos vivido fuertemente. Y también, obviamente, hay esa delincuencia de los chicos de las calles, que obviamente eso también es preocupante, pero podríamos decir, y es una cuestión que nosotros en alguna ocasión la conversábamos con algunos expertos, en el pasado, estar mal vestido o tener una carita por ahí no tan amigable, nosotros nos hacía pensar, esta persona es delincuente. Ahora no, los vemos de corbata y los vemos muy elegantes, los vemos ahí en una posición muy alta, son delincuentes. Lamentablemente esto es lo que pasa. Gente muy estudiada, gente con PhD, gente con maestría, pero sin embargo están involucrados en casos de corrupción. Aquí, por ejemplo, en los 2 gobiernos últimos, el gobierno del presidente Lenín Moreno empezó de alguna manera a combatir
lo que se conoce la corrupción. Luego vino el señor Lasso, no lo hizo. Aquí hay una cuestión que yo quiero aprovechar este espacio para decirlo, y obviamente en el Ecuador, según la información que tengo, hay muchas personas que están escuchando los sabios de la Z en este momento, y quiero decirles que en el Ecuador, por ejemplo, en la época del señor Guillermo Lasso, no pudo combatir la corrupción, aunque él lo dijo en su plan de gobierno que iba a combatirlo, pero no pudo hacerlo. Pero hay una cuestión, llega el nuevo presidente que tenemos ahora, el señor Daniel Noboa, un joven de 35 años, y en enero él se posesiona a finales de noviembre del 2023, y ya en los primeros días de enero declara una guerra interna en el Ecuador para combatir a la delincuencia. Aquí hay una cuestión que quería decirle, y voy a decirlo por supuesto. Esto, según información de expertos, se dice que ya en el gobierno del presidente Lasso, no sé si ustedes lo saben, que él tuvo que llamar a lo que conocemos muerte cruzada y no pudo terminar su periodo. Él ya había tenido la intención de entrar en este proceso, pero lamentablemente no pudo hacerlo por algunas situaciones. Luego él empieza a trabajar en un programa, esta es la información que tenemos, empieza a trabajar en un programa para iniciar una lucha contra la delincuencia. Pero el tiempo no le alcanzó. Vino el tema de la muerte cruzada, tuvo que abandonar el gobierno, y luego viene el gobierno que tenemos ahora, que es un gobierno de transición, y declara la guerra cruzada, pero la guerra cruzada ya estaba preparada por el presidente Lasso. Ya la tenía todo preparado. Es por eso que él llega 2 meses después, declara la guerra interna, y bueno, y han pasado muchas cosas. Primero empezaron a capturar, teníamos a los militares en las calles, teníamos a los policías en las calles, y empiezan a capturar a un sinnúmero de personas de poco peso, delincuentes de poco peso, empiezan a capturar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la sorpresa que nosotros nos llevamos? Resulta que la policía o los militares capturaban a varios delincuentes, pero aquí se cometió un error. No se constituyó un grupo judicial para que judicialice a estas personas que habían sido capturadas. Como no había este grupo, los capturaban, los llevaban a los jueces, a los 2 días, a la semana, ya estaban nuevamente en la calle. No sabían cómo tratarlos, qué hacer, no podían judicializarlo. De tal manera que ese problema lo tuvimos. Pero sin embargo, obviamente, de alguna manera, se dice que está trabajando. Antes nosotros veíamos a los militares en las calles, los veíamos ahí. Ahora ya no hay militares en la calle, quizás por ahí, pero no es común. Nosotros íbamos por la calle y veíamos los militares haciendo operativos, bueno, y decíamos, está bien esto, pero ahora no. Pero hay una cuestión que es sumamente importante también mencionarla. Nosotros, el presidente del Ecuador, para poder iniciar la famosa guerra interna en el Ecuador, él presenta un proyecto de gobierno, un proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional, en donde él decía, nosotros tenemos un IVA del 12%, teníamos, y dice, el Ecuador no tiene dinero, necesitamos dinero. Y para ello, dijo, vamos a presentar un proyecto de ley a la Asamblea para que apruebe la elevación del IVA del 12 al 15%, y que esto nos va a dar aproximadamente 2.100 millones de dólares, y este dinero lo vamos a destinar para la guerra. La gente dijo, bueno, está bien. Muchos, obviamente hay la resistencia como siempre. La gente dijo una cosa, como en el Ecuador esta delincuencia, iniciaron algo, no sé si aquí lo hay, nosotros le llamamos la vacuna, que significa que los delincuentes van donde están las personas y lo amenazan y le dicen, si usted quiere estar sin problema, usted tiene que pagar tanta cantidad de dinero. Extorsión. Es una extorsión. Nosotros le llamamos la vacuna. Entonces iban a los centros comerciales, a los negocios, a la gente que tenía alguna posición, y le pedían dinero con tal de que no le pase nada. Entonces la gente dijo, ok, yo prefiero pagar 3% más del IVA que antes pagarles la vacuna a la delincuencia organizada. Tenía lógica,
Tenía lógica porque, bueno, yo pago el 3% y me evito que venga un señor delincuente y me extorsione. Pero resulta que se aprobó esta ley. La Asamblea la aprobó, y la aprobó con alguna gente, por ejemplo, algunas bancadas de la Revolución Ciudadana, que supuestamente son gente de izquierda y que estaban opuestos, pero finalmente la terminaron aprobando. Hicieron todo un mamotreto jurídico, pero finalmente terminaron aprobándola. De tal manera que nosotros tenemos un IVA ya del 15%. Pero resulta que una vez que entró en funcionamiento el IVA, que fue el 1 de abril del 2024, resulta que ese dinero no ha servido para la guerra. En el presupuesto general del Estado no se habla de esos 2.100 millones de dólares que vendrían del IVA y que serían derivados para la guerra interna. No asoma por ahí. Pero resulta que viene algo interesante, que el gobierno del Ecuador, el señor Noboa, está muy preocupado en pagar la deuda a los organismos crediticios internacionales como el Banco Mundial, a los tenedores de bonos soberanos, tanto nacionales como extranjeros. Eso sí se les paga puntual, pero nosotros tenemos problemas, por ejemplo, el seguro social, esta seguridad social que ya no tiene dinero. El Estado le debe cerca de 8.000 millones de dólares, no le paga, ya no hay dinero para pagarle a nuestros jubilados, para los hospitales no tienen ni una paracetamol, pero sin embargo el señor está cumpliendo con los organismos internacionales en vez de pedir una moratoria, que sería lo ideal en un momento como esto. No sé cuántos minutos me quedan, pero porque tú me hiciste la pregunta. Yo te voy a intervenir, no te preocupes. Okay. Después me des cuenta. Ya, y me preguntaba qué vamos a hacer nosotros cuando, con la gracia del pueblo, podamos llegar a primero podernos inscribir como candidato a la presidencia de la República, y una vez candidato poder ganar las elecciones. Pero yo quiero decirle algo y es que es importante, porque recién estamos en este proceso y hay gente que quiere saberlo, y el Ecuador quiere saberlo, y le vamos a decir al Ecuador. Resulta que en el Ecuador estamos haciendo historia. Un grupo de ciudadanos, ya hace unos 6 meses, cuando ya se empezó a hablar de los precandidatos a la presidencia de la República, un grupo de ciudadanos dijo: pero estos precandidatos no me representan. El pueblo no está representado en estos precandidatos. De tal manera que se empezó a trabajar en esto. Y quiero saludar aquí a Jorge Arteaga, nuestro director técnico, le decimos. Y hay un grupo de jóvenes y personas ya adultas en todo el país que está trabajando en esto. Resulta que se empezó a hacer un trabajo en todo el país, y esta agrupación se le conoce como Buscando Presidente 2025. Este trabajo ha sido tan fructífero que nuestro país tiene 24 provincias, y en este momento ya tenemos una estructura en 21 provincias. Es decir, nos faltan 3 para estar cubierto todo el país. ¿Y cuál es la propuesta? Que los ciudadanos en todo el país, en cada provincia si es necesario, planteen un candidato que salga del pueblo, un candidato que no esté vinculado a los casos de corrupción, un candidato idóneo, un candidato con una hoja de vida intachable. Y así hay varios candidatos en este momento, precandidatos, en nuestra agrupación. Y dentro de esto, gracias a la vida, 3 grupos han presentado mi candidatura. Un grupo de personas de Quito, la capital de la República, otro grupo de una ciudad que se llama Santo Domingo de los Áchilas en Ecuador, y otro grupo de Manabí, que es la 3ª provincia más importante del Ecuador, que han presentado mi precandidatura, la precandidatura a la presidencia de la República de Félix Pillay. ¿Qué vamos a hacer nosotros internamente? A mediados de julio, nosotros vamos a hacer un debate. Entre todos los precandidatos, haremos un debate público. Este debate público será escuchado por toda la ciudadanía, y luego tendremos una elección interna a finales
a finales de julio, nosotros desarrollaremos un link, lo entregaremos a nuestros miembros y nuestros miembros se encargarán de hacerlo en todo el país, para que las personas que conocen del caso y que puedan leer las propuestas de nuestros candidatos, que lean las hojas de vida, puedan decidir por cuál votar. Y de esa votación va a salir el candidato a la presidencia de la República. Es un hecho inédito en América Latina y yo me atrevería a decir que es un hecho inédito en el mundo lo que estamos haciendo. Y esto va a tener. Y con relación a qué vamos a hacer, yo quiero decirte, mi estimado doctor general, decirte que el problema es social en el Ecuador. Tenemos, de acuerdo, bueno, la población se entiende, lo que sabemos todos, es que somos 18 millones y medio. Tuvimos un censo poblacional que se pasaron los informes en el 2022 y ese censo nos dice que somos menos, que somos 17.233.000 y más habitantes. De eso tenemos 5.325.000 personas viviendo en la pobreza. Viven con $2.75 al día. De ese grupo tenemos a 2.368.000 personas que viven en la pobreza absoluta. Le decimos pobreza extrema, porque estas personas viven con $1.50 al día. De tal manera que este problema de la pobreza es lo que ha ocasionado todo esto. Tenemos un empleo formal que no alcanza ni el 30%, lo que significa que el 70% de la población no tiene un empleo formal. Y tenemos un grupo de personas que trabajan en el mercado informal. Es decir, no hay fuente de empleo. Y tenemos una sociedad que en la época de un presidente que tuvimos, un presidente de izquierda, llamado Rafael Correa, se aprobó una ley que se llamaba tabla de consumo, el tabla de consumo de drogas, es decir, era libertad. Había una tabla en donde los chicos en los colegios, en las universidades, los niños podían acceder a esa droga. Y eso es lo que ha ocasionado un crecimiento de la drogadicción en el Ecuador y obviamente los niveles de pobreza que tenemos, las empresas no están produciendo, no están generando posibilidades y por lo tanto eso ha creado un gran problema en el país. Vamos a resolver el problema del empleo. Nosotros vamos a resolver todos estos problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a diversificar nuestra producción. Nosotros en el Ecuador producimos petróleo y el petróleo se cree que es la primera fuente. Y por ahí el 40% de nuestro presupuesto general del Estado viene de los impuestos que pagamos. Pare de contar. Nosotros queremos diversificar esto, queremos industrializar el campo. Queremos hacerlo para que en el campo ya no tengamos que vender nuestras materias primas a los mercados internacionales, sino que industrializarlo para que en nuestro campo pueda generar valor agregado a sus productos y venderlos como productos terminados. Crear industrias en el campo para que nuestros hijos de nuestros campesinos estudien en la ciudad y regresen al campo a trabajar. Para que nuestros hijos de la ciudad que estudian en la ciudad, cuando son profesionales, regresen a trabajar en el campo y eso va a crear una economía. Una de las cosas que vamos a hacer, vamos a ganar y por eso obviamente le pido al Ecuador que nos apoye en esta lucha que estamos llevando para reivindicar el destino de nuestro país. Gracias, doctor Félix Peláez. No voy a abusar del tiempo porque él se tiene que ir de viaje. Yo quiero hacerle una corto, 30 segundos. Rapidísimo. Sí. Eso de seleccionar un candidato, vamos a decir, como en unas elecciones abiertas, unas primarias abiertas. La pregunta es, ¿por qué partido iría ese candidato? Y la otra pregunta sería, ¿lo van a permitir los demás partidos que ya están constituidos? ¿O que realmente sería una ruptura con el régimen de con partido, el sistema, con el sistema de partido? Bueno, nosotros tenemos un sistema que se llama primarias, que supuestamente los partidos, antes de presentar sus candidatos, hacen primarias. Nosotros estamos en acuerdo con una organización política, pero por respeto a ellos, y es el acuerdo que tenemos, que no lo hagamos público ahora,
sino que una vez que nosotros tengamos, nuestra organización Se Busca Presidente 2025, tengamos ya listo, hechos todos los procesos, porque son varios procesos los que hemos seguido. Cuando ya tengamos a nuestro candidato a la presidencia de la República, ahora sí, el partido político lo tomará y será el candidato de ese partido político. Nosotros, es importante informar que la inscripción de candidatos para la presidencia de la República será en septiembre. Por lo tanto, está todo el tiempo, está todo planificado. Y cuando uno se planifica, sí le podemos poner un chale. Tú querías hacerle una pregunta al doctor Félix. Bueno, yo... Acérquese un poquitito al micrófono. Sí,